Ahí ya estamos en vivo, esperando que nuestros hermanos se vayan conectando. Entramos. Vamos a escuchar un poquito de música para adorar a Dios con algo tan maravilloso que podemos expresar que es a través de la música. Así que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, que podamos disfrutar de este día, cada uno ahí en su hogar. Hoy un día muy especial donde podemos estar conectados, reunidos a través de Facebook para adorar a nuestro Dios, para agradecerle, para pedirle, para recibir de su palabra, que es lo que amamos, lo que anhelamos, lo que necesitamos es su palabra, es su presencia, es su Espíritu Santo que trae esa revelación de su palabra para que podamos creerla y poder vivir a través de eso, confiado, seguro que nuestro Dios cumplirá su palabra y su promesa, porque Él es fiel y es verdadero y permanece para siempre. Dios no cambia, su palabra por los siglos de los siglos ha permanecido fiel, y a todos aquellos que han creído y hemos creído, Dios no ha fallado. Dios ha cumplido su promesa, por eso es que hoy nosotros podemos estar aquí reunidos a través de este medio que es el Facebook. Cómo nos ama el Señor, que podemos estar en cierta forma tranquilos, cómodos ahí, cada uno en su hogar, conectado, para poder adorar al Dios Santo, al Dios vivo, al Dios real, al Dios poderoso, y poder hacer un culto ahí en nuestro hogar, levantar un altar para nuestro Dios. Así que bienvenido a todos mis hermanos que están ahí en esta preciosa noche. Si se escucha bajo, díganme, aumentamos el volumen. Y si se escucha bien, está bien. Para la luz. Así que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Me faltó la luz. Me faltaba la luz. Ahí apareció la iluminación para que podamos vernos bien. Así que díganos si se escucha bien. Pónganlo en un cosito así. Ahora si se escucha mal, bueno, avísenos. Aleluya. Mientras ponemos una música de fondo. Puedes comentar que ahora tenemos el logo ahí. Ahora ahí en pantalla ese de la pastora que le va a aparecer el logo de la iglesia. Así que cada vez está progresando la pastora en esto de que yo no entiendo prácticamente nada, porque la pastora acá es la que hace toda esta producción, así que Dios la bendiga a la pastora. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a comenzar nuestra reunión a través de Facebook con una oración. Vamos a orar a nuestro Dios para adorarlo, para glorificarlo, para entronarlo, porque Él se merece que toda gloria, toda honra y toda alabanza. Así que invito ahí que podamos tener un momentito de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias
porque nos amas, Señor. Gracias porque tus misericordias se han renovado en este día y porque a esta hora del día podemos declarar que tú has sido fiel y has sido bueno. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo que nos une, Señor, como iglesia, y tu Espíritu Santo que pone paz y pone gozo en nuestro corazón, Señor. Gracias, papá, por mis hermanos que están ahí en sus hogares, que han dedicado este tiempo, Señor, para poder estar unidos en un mismo sentir, en un mismo pensar. Agradecerte por esta semana de bendición, por esta semana de triunfo, de éxito, porque podemos verte a ti actuando a favor nuestro en cada detalle, en cada milagro que tú haces, Señor, manifestando tu amor, tu presencia, tu fidelidad sobre nuestras vidas, porque tú eres el que nos guarda, porque tú eres el que provees alimento en nuestra mesa. Señor, porque tú eres fiel, Señor, tú cumples tus promesas y tu palabra, tú nos sostienes con tu diestra de justicia y de poder. Te agradecemos por la presencia de tu Espíritu Santo que nos consuela, que nos conforta, que nos fortalece, y por tu palabra que es viva y que es eficaz y que nos vivifica, Señor. Papá, gracias por mis hermanos, bendigo sus hogares, bendigo su matrimonio, su familia. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Tú conoces, Señor, la situación, la circunstancia, y declaro hoy un milagro sobre ellos, sobre lo que están pidiendo, sobre lo que están necesitando, porque para ti no hay ninguna cosa que sea difícil. Y tu palabra declara que para el que cree todas las cosas le son posibles. Creemos, Señor, que tú eres poderoso. Señor, yo bendigo a mis hermanos para que sean fortalecidos, para que sean sanos, para que sean renovados, para que sean ungidos por el poder de tu Espíritu Santo. En esta noche, Señor, te honramos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te entronamos, Señor, porque tú eres santo, porque tú vives para siempre, porque tú eres soberano, porque tú gobiernas, Señor, porque tú eres Dios y sustentas todas las cosas con el poder de tu palabra. Hoy reconocemos, Señor, nuestra necesidad, nuestra fragilidad, nuestra dependencia, y venimos ante ti con nuestro corazón postrado, humillado, rendido, Señor, para que tú te manifiestes con tu gloria y con tu poder sobre nosotros, Señor. Revélate, Señor. Espíritu Santo, manifiesta la vida de Cristo en nosotros, las obras de Cristo en nosotros, para que podamos ser la luz de este mundo, la sal de esta tierra, y dar a conocer de aquel Dios que nos ama y que ama a esta humanidad. Señor, en esta noche te pedimos que perdones nuestros pecados, que borres nuestras rebeliones, santifícanos, purifícanos en tu justicia y en tu verdad, y nos declaramos en libertad, en comunión, en esta noche para adorarte y para recibir tu palabra. Disponemos nuestro corazón, nuestra atención, y rogamos, Espíritu Santo, que tú la reveles, que tú nos des sabiduría, discernimiento, y tú pongas en nosotros el poder para actuar en obediencia, en consecuencia a la palabra que vamos a recibir en esta noche. Te honramos, te bendecimos y damos gracias, y damos inicio por esta conexión con tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, esta tarde tenía una palabra para compartir que se encuentra en Mateo, el Evangelio de Mateo 17, 20. Vamos a leer ese versículo, Mateo 17, 20. Una situación que vivieron los discípulos, los apóstoles de Jesús, acerca de un muchacho que era atormentado y ellos no pudieron expulsar el demonio que había en él. Y aquí recibieron una enseñanza los apóstoles, y esta enseñanza hoy es para nosotros. Así que le vamos a dar lectura. El versículo 20 dice así: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada será imposible. Es el versículo que vamos a tomar como referencia.
Pero el contexto aquí, como le venía diciendo, habla acerca de una situación que tuvieron los discípulos. Y quería hablarle acerca de algo que es tan importante, que es la fe. Como dice aquí su palabra, los discípulos de Jesús no era que no tenían fe, sino que Jesús los reprendió porque tenían poca fe. Y la fe aquí el Señor la da a conocer como una semilla que se planta. Y esa semilla tiene que germinar, brotar, crecer y dar fruto. Dice la palabra que en Romanos 12 dice que Él nos da a cada uno una medida de fe, que Dios siembra en nuestro corazón. Y en el único que nosotros tenemos que tener fe es en Dios. Jesús le dice a sus discípulos, le dijo que tuvieran fe en Dios el Padre. Esa es la fuente de nuestra fe. Creer en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo y en el poder de su palabra. Ahí tiene que estar depositada nuestra fe, porque la fe la podemos hacer crecer. Dices que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es sembrada la semilla en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo cuando nosotros recibimos, creemos en nuestro corazón. Dice que con el corazón se cree para justicia, más con el labio se confiesa para salvación. La fe no es un pensamiento que podemos expresar con labios, sino una convicción real en nuestro corazón que podemos confesarlo y declararlo. Lo que creemos en nuestro corazón con una convicción y lo confesamos con nuestros labios es algo eficaz, algo poderoso, que tiene resultado, porque la fe sin obra es muerta. Dios nos ha llamado a creer, a confiar. Los discípulos estaban aquí frente a una situación y les falló la fe. Tenían poca fe. Y así a nosotros también por ahí, a medida que vamos creciendo en la fe, en algunas circunstancias de la vida que nos toca vivir, viene a nosotros algo que es contrario a la fe, que es la duda. Podemos estar frente a una situación como le pasó a los discípulos, y en nuestra vida pueden suceder cosas, en nuestra vida natural o en nuestra condición espiritual, y no debemos darle lugar a la duda, porque dice, el que duda, el que pide algo dudando a Dios, no va a recibir nada, porque la duda es pecado. Por eso que nuestra fe tiene que estar depositada en Él, y nuestra fe tiene que estar en Él. Y cuando nosotros depositamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad, que en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo hoy, tal vez tenemos situaciones en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra economía, aún en nuestra salud. Vemos ejemplos de cómo hombres y mujeres fueron inspiradas por el Espíritu Santo en su corazón a creer que Jesucristo podía hacer un milagro. Hubo una mujer que dice la palabra que hacía 12 años que tenía una enfermedad, que sufría una enfermedad íntima, un flujo de sangre por 12 años, y ella había gastado todo su dinero creyendo. Ella durante 12 años tuvo fe en que los médicos podían curarla y invirtió todo su dinero, toda su riqueza, y había quedado ya seguramente escasa de recursos, pero hasta que escuchó a Jesús y fue testigo de los milagros que Jesús hizo, entonces ya cambió su perspectiva. Lo que los médicos no pudieron hacer por ella durante 12 años, el Espíritu Santo puso en ella la fe que Cristo podía hacerlo. Y aún el Espíritu Santo puso en ella que ni siquiera hacía falta de poder tener un diálogo con Jesús, sino que ella dispuso en su corazón que tan solamente si tocara el manto de Jesús, ella recibiría la sanidad. Y sabe que esta mujer provocó algo extraordinario, porque dice que de Jesús salió virtud, salió poder. Por su fe, ella provocó
que de Jesucristo, el Hijo de Dios, saliera virtud, y ella recibió su milagro, porque no tuvo duda, sino que creyó que su milagro estaba ahí. Y esa es la fe que hace que las montañas se muevan. Cuando nosotros creemos que el Dios que servimos tiene el poder para hacer las cosas que estamos necesitando o las que le estamos pidiendo. Dice su palabra que todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que golpea se le abrirá. Y nuestra razón de fe y nuestra fe tiene que estar depositada en el Dios Todopoderoso. ¿Saben que hubo otro hombre en el cual Jesús se alegró? Hubo un centurión que tenía un criado que él amaba, un centurión romano, que él amaba a su criado, a su empleado, a su siervo. Y fue en busca de Jesús para buscar la sanidad para su criado. Este hombre no tuvo fe, el enfermo en este caso, sino que en este caso su amo, su señor, su patrón tuvo fe y fue a Jesús, y el hombre este le dijo que ni siquiera hacía falta que Jesús fuera, porque Jesús le había dicho que iba a ir y que lo iba a sanar. Sin embargo, el centurión le dijo que no hacía falta. Él creía que tan solamente que si Jesús decía la palabra, su criado iba a ser sano. Y Jesús se sorprendió, más allá que a Dios no se lo puede sorprender, pero Él provocó algo en el Señor, que fue que lo usó como ejemplo al pueblo de Israel, que dijo que en todo Israel no había visto una fe tan grande como la de este hombre. Y este hombre no era hijo de Abraham y no era del pueblo judío, sino que era romano. Y creyó este hombre, y dice la palabra que su criado fue sano, porque después, cuando él se retiró de la entrevista con Jesús, venían de camino los otros siervos de él, y el centurión le preguntó por el enfermo, y los otros criados le preguntaron que desde el momento que él salió de la casa, el criado había sido sanado. Y eso es lo que provoca la fe, que cuando nosotros nos disponemos a buscar de Dios con una convicción firme en nuestro corazón, y a buscarlo con una certeza que Dios es poderoso para suplir nuestras necesidades, para escuchar nuestras oraciones y para obrar, Él se mueve, el Espíritu Santo de Dios se mueve ejecutando la obra de nuestro Señor. La palabra del Señor es viva y es eficaz y es poderosa, y la palabra de Dios jamás volverá vacía. Tal vez estás pasando por una enfermedad y has ido a los médicos, o tal vez estás pasando por una situación difícil, conflicto, o estás orando por alguna persona que está en adicciones o en alcohol, y debemos creer que la palabra de Dios está obrando un milagro en esta hora. Dice que la palabra del Señor es verdad, y la verdad hará libre a aquel que está cautivo, y que Él quebrará el yugo de esclavitud, y que romperá las cadenas de maldición, y que disipará del corazón, de la mente y del espíritu toda oscuridad que Satanás, el diablo, ha puesto sobre aquellas personas por las que estamos orando, y que tal vez por años no hemos visto resultados, pero tan solamente si nos atrevemos a creer, a confiar que Dios, por medio de su Espíritu Santo, a través de su palabra, está obrando ahora, el milagro comienza a suceder. Solamente hay que creer. Había una de las hermanas de Lázaro que tenía una entrevista con Jesús cuando había muerto, y Jesús le dijo que tan solamente debía creer para poder ver su gloria, porque Lázaro hacía 4 días que estaba muerto. Y Jesús dice en su palabra que, estando frente a la tumba, llamó a Lázaro,
con voz de poder y de autoridad. Y Lázaro salió de esa tumba después de 4 días de haber estado muerto. Es ese Dios que servimos, el Dios que adoramos, el Dios que honramos, que en esta noche nos está invitando a que podamos creer, a confiar y que no dudemos, porque el que duda dice que la duda no recibimos nada y todo lo contrario, la duda trae temor y eso produce en nosotros el no recibir todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Hay 2 realidades, la fe en Dios, una convicción firme en nuestro corazón que confesamos con nuestros labios para recibir todas las cosas que están conformes a su voluntad y de acuerdo a su palabra, las que pedimos, las que oramos, confiando, creyendo, lo recibimos. Después está la duda, que es algo real también, pero aquel que duda no va a recibir nada. Por eso en esta noche el Señor nos invita a que confiemos, a que creamos, que si tenemos poca fe, dice que la fe viene por el oír y el oír su palabra, que son sus promesas. Y todos aquellos que creemos en sus promesas, Dios es fiel para cumplirlo. Porque para Dios no hay nada difícil, solamente tenemos que creer. La fe aquí es representada como una semilla. Y dice su palabra, voy a leer Marcos 11. Esta situación es cuando Jesús, habiendo pasado por el lado de la higuera y se secó, y después Jesús, volviendo con sus discípulos, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Y los discípulos se maravillaban de esto, porque Jesús declaró una palabra sobre esa higuera y la higuera se secó desde la raíz. Y dice, el 21 dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondió Jesús y le dijo, ten fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquier cosa que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere, será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieras orando, creed que lo recibiráis y os vendrá. Es una lección que el Señor le da a su discípulo y que le dice que cuando uno tiene que tener fe en Dios y que cuando uno le pide algo a Dios no debe dudar, porque no depende de nuestra condición, no depende de lo que nosotros somos o de lo que podamos hacer, sino que el poder viene de Él. No es porque yo sea bueno voy a recibir algo, o porque sea malo no voy a recibir nada de Dios, sino creer que Dios es poderoso para obrar un milagro sobrenatural. Dios tiene poder para obrar en algo sobrenatural. Dios tiene poder para hacer milagros creativos. Su palabra declara que nosotros por su llaga hemos sido curados. Es una promesa que Él se llevó todos nuestros dolores y nuestras enfermedades en su cuerpo y las venció en la cruz del Calvario. Y si nosotros creemos a esa promesa, Él es nuestro sanador. Él es nuestro libertador. Él es nuestro refugio, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Para Él no hay nada difícil, no hay nada imposible. Y en este tiempo nosotros debemos tener esa convicción firme y de creer en Dios, de confiar en Dios y de pedirle a Dios creyendo, confiando, y lo recibimos. Esta es la invitación que el Señor nos hace en esta noche, que debemos creer en Dios, porque para Él no hay nada difícil, no hay nada imposible. Si hoy estás pidiendo por un trabajo, si estás pidiendo por una sanidad, si estás pidiendo por una restauración en tu matrimonio, en tu familia, si estás pidiendo para que tus hijos sean libres del alcohol, de las drogas, lo que estés pidiendo y lo que sea imposible para ti, cree que para Dios es posible
y confía y espera en Él y Él hará, porque Él es fiel y Él es verdadero y Él es poderoso y Él es poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que podemos llegar a pedir, a pensar o a soñar, porque Dios es el creador de todas las cosas. Su palabra declara que nuestra fe está puesta en Él, que venció y nos ha hecho más que vencedores a nosotros. Esa es la fe, la certeza, la convicción que tenemos en nuestro corazón y que tenemos que irla practicando, porque dice su palabra que la fe sin obra es muerta. La fe tiene que ir acompañada con obras. Y la única manera de poder crecer en la fe es obedecer a su palabra. Lo que tú puedas entender, a comprender, para obedecer a la palabra de Dios, lo que Él nos manda. Y si Él permanece en nosotros, entonces todo lo que pidamos creyendo al Padre en nombre de Jesús, lo recibimos. Porque es su promesa y Él no falla en sus promesas, Él las cumple. Él es fiel y Él es verdadero y Él es poderoso. Por eso en esta noche te invito a que puedas creer, a que puedas confiar. En el capítulo 11 de Hebreo, el autor de esta epístola habla acerca de cómo obra la fe y cómo hombres y mujeres en la antigüedad pusieron su fe, su confianza en Dios, aún esperando por mucho tiempo, pero creyendo en la promesa del Señor hasta que la pudieron recibir. Y uno de los personajes que podemos ver en el Antiguo Testamento es acerca de Abraham. Dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y por haberle creído a Dios le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios y el padre de la fe, porque creyó a la promesa del Señor. Y nosotros debemos creer a la promesa de Dios, porque aunque pase el tiempo, aunque pasen las semanas, los meses, debemos creer, confiar, que aunque nosotros no veamos, el Espíritu de Dios está obrando, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, porque la palabra de Dios está actuando, está obrando. La palabra de Dios es viva, es poderosa y es eficaz, y nosotros debemos confesar, declarar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, andar en su voluntad de acuerdo a su palabra, en obediencia, y entonces nuestra fe va a ir creciendo. Esa medida, comenzamos con una medida de fe, y dice el apóstol Pablo que cada uno debe obrar de acuerdo a la medida de fe que hoy tenemos. Si nosotros queremos crecer en la fe, tenemos que crecer en Dios, que tenemos que ir aumentando nuestra vida en servicio al Señor. Eso es lo que en este tiempo debemos hacer, confiar en Dios. Hay personas que están confiando que se va a realizar una vacuna y que será la solución para esta pandemia, que es algo natural. Pero más allá de eso, nosotros hemos creído en Dios, un Dios sobrenatural, que creemos que Dios nos guardará, que Dios nos librará, que Dios nos protegerá. Porque saben que hay mucha información en este tiempo con respecto a la creación que el virus se creó a propósito y que la vacuna que se está creando trae otra secuencia o otras cosas que van a perjudicar, y eso hace que la gente dude, tenga temor y esté ansiosa y esté preocupada, y viene el pánico, viene el terror, viene la inseguridad sobre sus corazones. Pero dice la palabra del Señor que los que creemos en el Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Aún, dice, si tomáramos cosas mortíferas, nada nos podrá dañar. Todo lo que nosotros aún podemos digerir, si lo bendecimos en el nombre de Jesús creyendo, nada nos podrá dañar, porque estamos creyendo a la verdad de Dios, que es una realidad poderosa que destruye toda mentira de Satanás el diablo.
La enfermedad es una realidad, pero nosotros creemos en la realidad de Dios, en el poder de su palabra, en el poder de su Espíritu Santo, en el poder de su sangre que nos redimió, que nos rescató, en el poder de sus llagas, que dice su palabra que si creemos por ella somos curados, somos sanos. Esa tiene que ser nuestra fe. Y todo lo que se está anunciando en el mundo, todo lo que el príncipe de este mundo, que es el que lo gobierna, y todas las mentiras, las artimañas y todas las filosofías y los pensamientos y sabiduría humana que se están levantando en este tiempo no nos tienen que hacer dudar en nuestra fe. Nosotros debemos creer a su palabra y a sus promesas y son nuestras y tenemos que hacerlas una realidad en nosotros, tenemos que vivirla en ella, porque nosotros no somos de este mundo. Estamos en este mundo para hacer la luz y para manifestarnos al mundo con nuestra fe que nosotros hemos creído y creemos en un Dios vivo, en un Dios poderoso. Como le pasó a estos hombres que creyeron en Dios y lo que era imposible para ellos, en Dios lo hizo posible. En hebreo, como le decía, hay hombres que se mantuvieron firmes en la fe, pacientes, esperando aún en contra del tiempo, pero creyendo hasta que recibieron la promesa. Abraham creyó y esperó y confió, y aun cuando para él era imposible poder tener un hijo con su esposa, pero él lo creyó y Dios lo hizo una realidad, porque para Dios no hay nada difícil. Dios, que es sobrenatural, cambia, tiene poder para cambiar nuestra realidad natural. Ahí se manifiesta el poder de nuestro Dios para que Él sea glorificado. Y su palabra se va a confirmar con prodigios, con milagros, con señales, como nunca antes han ocurrido. En este tiempo Dios nos está llamando a creer, a confiar que Él va a hacer cosas sobrenaturales que no hemos visto, que no hemos pensado y que no han subido a nuestro corazón. Cosas sobrenaturales van a comenzar a suceder. Y Dios no tiene preferidos para poder usarlo. Dios quiere usarlo a cada uno de nosotros. Porque no es porque tengamos un nombre que seamos famosos, porque tengamos una trayectoria, sino que Dios busca gente que crea. Como le decía a esta mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años y ella creyó. Un centurión que no era de la promesa de Abraham, no era del pueblo de Israel y creyó y recibió su milagro. Dios no hace excepción de personas. Muchas personas piensan que si tal pastor ora, o si el pastor ora, o si tal hermano ora, no depende del hermano o del pastor, sino depende de dónde está depositada nuestra fe, nuestra convicción, para que suceda el milagro. Y nuestra fe tiene que estar en Dios, porque de Él viene el milagro, porque Él es el poderoso, porque Él es el que está actuando. Así que, mi querido hermano, amigo, te invito a que tu fe esté depositada en Dios. Hay gente que cree y tiene su fe en una religión, en una cultura, en una estatua, en un pensamiento. Pero aquí la palabra dice ten fe en Dios. Ahí tiene que estar depositada nuestra confianza, nuestra seguridad. En nadie más que en Dios. Porque las filosofías van a pasar de moda, los pensamientos también, las personas también van a pasar de moda. Pero el que permanece para siempre y no cambia, Dios es el mismo de ayer, es el de hoy y es el que ha de venir. Él no cambia. Y debemos tener la plena seguridad que Dios está dispuesto a bendecirnos. Dios está dispuesto a bendecirnos. Debemos creer. Dice su palabra que si el Padre no escatimó ni a su Hijo para darnos, para salvarnos, para redimirnos, para volver a tener comunión con nosotros, y que su Hijo lo dio todo y se ofreció y dio su vida en sacrificio para que nosotros fuéramos justificados delante de Dios por medio de su sacrificio.
Y hoy tenemos esa comunión con aquel Dios que es santo, que es poderoso, que es eterno. Si Él nos dio a su Hijo, ¿cuánto más nos dará ahora lo que necesitamos? Él está dispuesto a bendecirnos. Él está pensando en cómo bendecirnos. Está en nosotros que lo podamos creer y que estemos dispuestos a recibirlo, porque es un regalo del Señor. Como le decía, hay muchos ejemplos. Había un cieguito que estaba junto al camino y que comenzó a gritar a Jesús: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y saben que había una multitud, pero si el cieguito gritó de tal forma, de tal manera, que llamó la atención de Jesús. Había mucha gente alrededor de Jesús. Estaban sus discípulos, sus seguidores, mucha gente con mucha necesidad. Mucha gente que andaba observando a Jesús también, qué era lo que hacía, cómo lo hacía, qué hablaba, y era un bullicio. Pero este cieguito junto al camino logró llamar la atención del Señor con su clamor, y reconoció que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y eso llamó la atención de Jesús y lo mandó a buscar y le preguntó al ciego qué quería que hiciera por él. Y el cieguito le dijo que quería ver. Y por su fe fue sanado. Él hizo un milagro creativo. Dios hizo un milagro creativo. Por ahí nosotros debemos llamar la atención del Señor. Tal vez hay muchas cosas que puedas estar viviendo en tu hogar, en tu matrimonio, en tu salud, en tu economía, y todo eso te pesa, pero tu clamor al Señor tiene que ser el más fuerte. Tu oración al Señor tiene que ser lo más fuerte. Nuestro socorro viene de Él. El salmista David decía: alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Podés estar en la situación más terrible hoy, pero que tu clamor sea más fuerte que tu queja o que tu pesar, para que puedas lograr llamar la atención del Señor. Y vas a tener una entrevista cara a cara, frente a frente, con aquel que es todopoderoso, y seguramente Él está dispuesto a escucharte. Él está dispuesto a escucharte y a hacer lo que tú le pidas. Si lo crees, lo recibes. Así que te invito, querido hermano, querido amigo, que creas para que puedas recibir tu milagro. Dios es un Dios sobrenatural y hay prueba de eso, hay testimonio de eso en su palabra, y hay testimonios que confirman el poder de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el obrar de su Espíritu Santo, la eficacia de su palabra. Así que te invito, querido hermano, que si quieres aumentar tu fe, escudriña la palabra, oye la palabra, que es la verdad de Dios, que son las promesas de Dios. Atesórala en tu corazón, la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es para que podamos obtener la salvación, la redención. Su palabra es una palabra de amor, una palabra que produce paz, una palabra que produce verdadero gozo, que produce esperanza, una verdadera esperanza, una vida abundante que Él tiene para nosotros. Y que no te atormente la duda. No le hagas caso a Satanás, el diablo, porque el diablo te va a hablar a tu oído, a decirte que no eres merecedor, que Dios no te ama, que Dios no está preocupado, que no está atento a tus necesidades. No deje que entre la duda en tu mente, en tu corazón, sino que resiste. Pelea la buena batalla de la fe con la espada, que es la palabra del Señor. Y toma el escudo, que es la fe, que puede apagar todo dardo de fuego del maligno. Así que te animo, querida iglesia, en esta noche, que reciba la palabra y que crea en tu corazón, que lo que ya está ahí en tu corazón. Yo sé que hay personas enfermas, yo sé que hay personas que por años están lidiando con algo, pero hoy es el día oportuno, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día del milagro. Solamente créelo y lo vas a recibir.
Solamente cree y la gloria de Dios se va a manifestar ahí, en tu corazón, en tu hogar o a donde estás. Y aún si vos estás ahí y por la situación por alguien que estás orando, estás pidiendo, el Espíritu Santo de Dios ya está obrando en esa persona para restaurar una relación, para levantar al caído, para libertar al cautivo, para romper el yugo de esclavitud que hay y para sanar al enfermo. Créelo y lo vas a recibir, créelo. Dios tiene poder en esta noche para hacer el milagro, porque su palabra lo dice. Y todo lo que está aquí en su palabra lo creemos, lo recibimos y lo confirmamos con nuestra postura de fe, mirándolo a Jesucristo. Su palabra declara que Él está a la diestra del Padre, sentado. Él es nuestro abogado. Por medio de Él tenemos paz para con Dios. Y por el poder de su Espíritu Santo que está en nosotros todos los días, y por la eficacia de su palabra que no falla, lo creemos en el nombre de Jesús, que esta hora Dios está haciendo un milagro. Lo creemos que Dios está haciendo un milagro. Amén. Dios está obrando. Dios está obrando sobrenatural. Dios está obrando un milagro en esta hora. En el nombre de Jesús declaro que es sano el enfermo. En el nombre de Jesús declaro que es libre el cautivo. En el nombre de Jesús declaro que el quebrantado es restaurado. Amén. En el nombre de Jesús lo creo, que las puertas se abren. Las puertas que estaban cerradas ya se están comenzando a abrir. Y que la duda está retrocediendo, que la duda por las mentiras de Satanás el diablo, por todos sus argumentos están siendo destruidos por la verdad de la palabra, por la luz de la palabra que disipa toda oscuridad de tu mente, de tu corazón, de tu espíritu y que te hace ver la realidad de Dios, que te hace ver la realidad de Dios. Dios es poderoso, con el poder de su palabra sustenta todas las cosas, con el poder de su palabra creó todas las cosas. Cree la palabra en tu corazón, declárala con tus labios y verás los resultados que puedes obtener de parte de Dios. Dios está con su oído atento, Dios está con sus ojos puestos sobre ti. Estás en el corazón de Dios, estás en el corazón de Dios, estás en sus pensamientos, estás ahí, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Él en esta noche quiere hacer un milagro. Él en esta noche quiere confirmarte que lo que era imposible ya comenzó a ser posible. Ya comenzó a ser posible. Ya el Espíritu Santo de Dios está obrando, así que recibe esta palabra de parte de Dios y el poder del Espíritu Santo traiga esa revelación. El poder del Espíritu Santo traiga esa revelación para que sea viva, para que sea eficaz y sea poderosa. Dios te bendiga, hermano, hermana, amigo. Que Dios te guarde, que Dios bendiga tu casa, bendiga tu familia y que en todo seas prosperado. Que Dios te libre, que Dios te fortalezca, que el Espíritu Santo de Dios te unja, que la palabra de Dios que es lumbrera, que es lámpara, te guíe en tus pensamientos, en tus decisiones. Que el poder del Espíritu Santo se manifieste en tu corazón. En esta noche, que seas lleno del Espíritu Santo. Ese es el deseo de Dios, que seas lleno del Espíritu, lleno de su gracia, lleno de su poder, lleno de sabiduría del Dios que servimos, del Dios real que servimos, del Dios vivo que servimos. Es el único Dios vivo, aquel que es justo, que es recto y que es perfecto en todos sus caminos. A ese Dios servimos y Él quiere manifestarse en esta noche confirmando la palabra con ese milagro en tu vida. Así que, hermano, vamos a orar para dar gracias a Dios por este momento, por este tiempo, por esta su palabra que es bendita en nuestro corazón y que se hace vida. Amén. Padre, te doy gracias. Gracias por esta tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por mis hermanos que la han escuchado.
Gracias por ese milagro que tú hiciste sanando al enfermo. Gracias, papá, por ese milagro de restauración, por ese milagro creativo, Señor, que hiciste. Gracias por ese milagro, Señor, de liberación que tú hiciste, Señor. Gracias por esa puerta que abriste, Señor. Gracias por la restauración que hiciste ya por tu palabra, Señor. Como dice aquí el centurión, Señor, tan solo si dice la palabra, el milagro ocurrirá. Tu nombre es glorificado porque tu palabra es confirmada. En un mundo natural, obrando cosas sobrenaturales, cosas que solamente tú puedes hacer. Y las cosas que tú haces son perfectas, son buenas. Y es agradable al corazón de las personas que en esta noche lo recibieron. Yo te doy gracias por ello, Señor. Gracias porque han oído tu palabra y la fe viene por el oír tu palabra. Y tu Espíritu Santo la ha revelado y ha puesto una convicción firme en su corazón. Y en sus labios lo han confesado creyendo. Señor, yo los bendigo en esta noche. Bendigo cada familia, cada hogar ahí. Fortaleciendo, ungiendo con nueva fuerza, Señor. Con esa esperanza viva en ti, Señor. Que todo saldrá bien, que todo estará bien. Porque tú los amas, porque tú piensas en ellos. Porque están en el hueco de tu mano, Señor. Señor, yo los bendigo en esta noche y los declaro benditos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, gracias. Que Dios les bendiga mucho. Les amamos mucho. Nos alegramos de que estén ahí. Nos gozamos en nuestro espíritu y en el poder del Espíritu Santo por su compañía ahí. Así que la paz de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que el amor de nuestro Dios esté sobre su vida. Así que muchas bendiciones y nos vemos el día miércoles por Zoom a la congregación. Y el día miércoles toca administrar la palabra a nuestro hermano Federico. Así que muchas bendiciones, buenas noches, buen descanso y buen comienzo de semana para todos. ¿Sí? Muchas bendiciones, hermano. ¿O quieres decir algo? Saludar. Bendiciones. ¿Este? No, el de abajo. Ese.